la pregunta que quizás todos están haciendo es ¿por qué es tan importante? Yo lo que voy a tratar de hacer en esta charla es darle un enfoque desde el punto de vista astronómico de los... Gracias. Un enfoque desde el punto de vista astronómico de por qué ha sido tan relevante en la astronomía esto, pero también quiero dar una pequeña introducción de por qué es tan importante en general en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que es Deep Learning? Deep Learning es básicamente, uno tiene un conjunto de datos y la idea es modelar los datos a través de distintas capas de abstracción. ¿Ok? Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros queremos distinguir caras, ¿ya? Y tenemos imágenes y queremos distinguir caras. Nosotros como seres humanos, lo que hacemos para distinguir lo que es una cara de lo que no es una cara es seguramente vamos a buscar primero ojos o vamos a buscar bocas, ¿ya? Pero antes de buscar ojos y bocas, nosotros tenemos que aprender a distinguir lo que es un ojo y lo que es una boca. Entonces, para distinguir lo que es un ojo y una boca, seguramente voy a tener que primero distinguir lo que es un círculo de lo que es una línea recta. ¿Ok? Y con quizás algunos círculos y líneas rectas yo puedo dibujar un ojo. ¿Ok? Entonces, básicamente, Deep Learning hace eso. Lo que trata de hacer es que las caras las trata de modelar jerárquicamente, primero comenzando de lo básico. Entonces uno genera unos filtros básicos, que estos son filtros, por ejemplo, de detección de líneas, de detección de puntos, ¿ya? Y a partir de esos filtros que nosotros todos tenemos en nuestras cabezas, o sea, nosotros como seres humanos, yo veo, no sé, una mesa o una silla y sé distinguirlas gracias a que veo los bordes o que veo ciertas características. A partir de esos filtros yo puedo generar otra serie de características, como ojos, narices, bocas, y utilizando estas características, yo puedo empezar a generar lo que son las caras. ¿Ok? Esa es la idea que está detrás de Deep Learning, de representar los datos jerárquicamente a partir de distintas capas de abstracción. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. ¿Por qué es tan famoso esto? Porque hay un problema que es un problema como abierto a una comunidad de visión computacional que se llama ImageNet. Y la idea es, te presentan imágenes y tú tienes que encontrar lo que hay en esa imagen. Entonces, por ejemplo, acá hay una imagen y el objetivo es que tú encuentres lo que es un pájaro y que acá hay una rana. ¿Ya? O por ejemplo, acá hay una imagen un poco más complicada, que tienes que distinguir que acá hay una persona, que tiene un martillo, y también puedes distinguir que acá hay un macetero, o un florero, que yo creo que ustedes no lo ven y yo tampoco, pero ahí hay un florero. Y por ejemplo acá hay un taladro, ¿ya? Entonces esto es un desafío que a nivel mundial y que todos los años van probándose nuevos algoritmos y van tratando de llegar a un resultado mejor. ¿Ok? Y la idea es como tratar de llegar a la precisión de los humanos, o sea, de lo que nosotros como humanos somos capaces de distinguir. Bueno, resulta que este desafío, lo que estoy mostrando acá, en el eje X va el año del desafío, ¿ya? Y en el eje Y va la performance del mejor resultado, en realidad el error, ¿ya? El error del mejor resultado. El 2010 iba como en un 28% de error, ¿ya? El 2011 bajaron un 25% y el 2012 bajaron un 16%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá apareció la primera solución de Deep Learning para este problema. ¿Ya? Y después, más adelante, empezaron a bajar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y ahora en el 2015, en realidad, ya se llegó al nivel de lo que el ojo humano es capaz de distinguir. O sea, el 4,5% es más o menos lo que el error del ojo humano, de nosotros, si es que nos hicieran a nosotros como seres humanos distinguir este tipo de imagen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué se empezó a usar Deep Learning acá? Gracias a las GPUs. Porque Deep Learning existe desde los 80, es muy antiguo, pero nunca había sido posible aplicarlo, digamos, de manera real a un problema realmente complicado, porque el poder de cómputo no nos daba. ¿Ya? Y de repente a alguien se le ocurrió que podíamos, el algoritmo, las capas, todo esto que yo les hablaba, el modelo se podía entrenar en una GPU. ¿Okay? Entonces, acá en el siguiente gráfico, lo que estoy mostrando es el número de entradas al concurso que usaron GPUs. ¿Ya? Entonces, el 2012
solo 4 usaron GPU. El ganador usó GPU y usó Deep Learning. ¿Ya? Pero después esto fue tan popular que el 2013 todos empezaron a usar GPU y el 2014 ya 110 ahí empezaron a usar la GPU. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es Deep Learning? Deep Learning está muy relacionado a lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales lo que tratan de hacer es modelar lo que nosotros como seres humanos, nuestro sistema nervioso central hace. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos neuronas y lo que hacen nuestras neuronas es que les llega un impulso eléctrico a través de distintos canales y dependiendo de lo que de qué impulso le llegó, se activan o se desactivan ciertos impulsos que después la neurona emite. ¿Ya? Entonces, Deep Learning hace lo mismo, las redes neuronales, perdón, hacen lo mismo, pero lo hacen de un punto de vista matemático. Entonces se creó una neurona matemática donde uno tiene un input, que es un vector de parámetros, tiene pesos, o sea, cada uno de estos atributos del vector de parámetros es pesado por un parámetro W, luego se suman y se pasa por una función de activación. Entonces, dependiendo de cuál es el input, cuáles son los pesos, la suma, se activa o no se activa esta neurona. ¿Ya? Y esto es una neurona. Pero yo puedo empezar a conectar neuronas. Y puedo tener muchas neuronas conectadas. ¿Ok? Y ahí creo lo que sería como un sistema nervioso central, digamos, matemático en el computador. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Para mí, Deep Learning es como una pieza de Lego. Una de estas neuronas es un Lego. ¿Ya? Y que estas neuronas yo las puedo conectar de distintas formas. Yo puedo conectarlas de distintas formas y al igual que en los Legos, al conectar algunas piezas de Lego con poquitas piezas yo puedo generar algo muy entretenido, muy impresionante, pero también con muchas piezas puedo generar también cosas impresionantes. ¿Ok? Entonces, en mi caso, yo tengo mi neurona, que es mi Lego, y puedo unir unas cuantas de ellas y obtener un resultado relativamente bueno, o puedo unir muchas de ellas y tener también un resultado bueno. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a hablar un poco de algunas arquitecturas que son las más famosas de Deep Learning. Yo diría que la top 1 son las redes convolucionales. Y las redes convolucionales, ¿qué es lo que hacen? Es que estas neuronas que yo les hablaba van a ser posicionadas de tal forma de que si yo tengo una imagen, agarro algunos de estos píxeles que están contiguos, agarro una ventana de ellos, y ese va a ser el input a la neurona. Luego esta neurona va a sacar un vector de parámetros. En realidad va a tener distintas neuronas que va a sacar cada uno un parámetro. ¿Ya? Y va a formar un vector de salida. ¿Ya? Ahora, si tú piensas que esta ventanita es un pedacito de esta imagen, yo puedo esa ventana moverla. Empezar a moverla y de esa forma yo genero lo que es un tensor. Entonces empiezo a moverla y empiezo a generar para cada una de estas una distinta salida. ¿Ya? Pero los pesos asociados son los mismos para cada uno de ellos. ¿Ok? Y esto, de igual forma como lo habíamos visto acá, lo puedo hacer para varias neuronas, entonces esto puede ir subiendo y se transforma como en un cubo. ¿Ok? Una vez que uno tiene esto, que es la base, que son las capas convolucionales, yo puedo conectar capas convolucionales a la salida de las capas convolucionales anteriores. Y así sucesivamente. Entonces lo que estoy haciendo acá, básicamente es parecido a lo que le había dicho al principio. Al principio detecto lo que son las líneas, después detecto lo que son los ojos y al final detecto lo que son las caras. ¿Ya? Esa es la idea principal. Finalmente, con esto genero un vector de características. Y este vector de características, después lo paso por una red totalmente conectada, donde conecto todas las neuronas, como las redes que vimos al principio. Otra forma de jugar con estas piezas de Lego son lo que se llaman las redes recurrentes. Las redes recurrentes lo que hacen es que yo ingreso el input y va a sacar el output, ¿ya? Pero además yo puedo hacer que hayan conexiones entre medio de las redes. Entonces yo pongo un vector de un vector de parámetros en el tiempo t, calculo, lo multiplico por los pesos, saco el output, pero a la vez, esto acá yo lo puedo volver a conectar consigo mismo, de tal forma que en el siguiente instante de tiempo, la red ya sabe lo que había leído antes. ¿Ya? Ups. Ahí está.
Entonces, lo que ocurre es que en la práctica, aun cuando la arquitectura es muy simple, en la práctica lo que yo tengo es una red muy grande. ¿Lo ven? Porque la conexión del tiempo t entra al tiempo t más 1. Entonces, los pesos del tiempo t entran al tiempo t más 1, y así sucesivamente, y esto puede hacerse muy grande. ¿Ok? Y esto sirve mucho para cosas que varían en el tiempo. O sirve mucho, por ejemplo, para predecir texto. Si es que yo voy escribiendo algo, no sé si han visto cuando en el celular uno empieza a escribir algo y te predice lo que va a venir después, es más o menos esto lo que está haciendo. ¿Ya? Está diciendo, bueno, si es que yo puse el perro, es más probable que diga camina a que diga, no sé, auto. El perro, auto, no tiene mucho sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabe lo que había visto antes. Y esto se ha visto aún más potenciado por lo que se llaman las redes de memoria de corto plazo y de largo plazo, y que básicamente lo que hace es que mantiene una memoria que puede, de largo plazo, que va sabiendo lo que va pasando, lo que pasó hace mucho tiempo, pero esa memoria se va borrando y se va reescribiendo de acuerdo a lo que va pasando en el momento de ahora. ¿Okay? Entonces, de esa forma también tú puedes ver lo que es contexto de largo plazo. Otro ejemplo que es muy famoso hoy en día, porque ha logrado hacer cosas muy interesantes, es lo que son las Generative Adversarial Networks, o GANs, y que básicamente lo que hace es que tú tienes dos modelos, tienes un modelo discriminativo y un modelo generativo. Y lo que hace es que la idea de esto, lo que estamos tratando de hacer, es encontrar un modelo que sea capaz de generar datos nuevos a partir de datos ya existentes. Entonces yo le voy a pasar un conjunto de imágenes de perro, y automáticamente va a generar imágenes de perro que nosotros no hayamos visto antes. ¿Ya? Entonces van a empezar a generarse perros que nunca existieron en la realidad, pero van a estar en las imágenes. ¿Cómo funciona esto? Es que tú tienes un modelo discriminativo y un modelo generativo. El modelo que genera datos, que es el que a ti te interesa, ¿ya? Va a empezar a generar datos, y el modelo discriminativo lo que va a tratar de hacer es discriminar si es que los datos que está generando el modelo generativo son reales o no. ¿Y cómo lo hace? El modelo generativo va a tratar de engañarlo, va a decir, mira, esto es un dato real. Y él va a tener que discriminarlo. Una vez que discrimina, yo me pregunto si es que es correcto o no lo que discriminó, y de acuerdo a eso, el generador dice, ah, me adivinó, entonces tengo que mejorar. ¿Ok? Y si es que no lo adivina, el discriminador dice, ah, no lo adiviné, tengo que mejorar. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Porque le pueden entrar datos reales o datos del generador, del modelo generativo. ¿Okay? Y uno los mete a competir, empiezan a competir y al final crean cosas nuevas. ¿Okay? Ahora, todo esto se ve muy bonito, pero hay que tener cuidado con varias cosas. Lo primero es que las arquitecturas, yo les mostré esta arquitectura, un par, no son fáciles y no son triviales de determinar cuál es la óptima. ¿Ya? Entonces uno tiene mucho de prueba y error y de experiencia. Generalmente después de que ustedes hicieron 10 de estas, van a saber más o menos por dónde va la cosa. ¿Okay? Los modelos de Deep Learning tienen muchos parámetros, ¿ya? Lo cual quiere decir que necesita mucho tiempo para entrenar, pero no solo eso, sino que además necesitan muchos datos, porque el espacio de parámetros es demasiado grande. Entonces, una de las soluciones es aumentar los datos artificialmente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy metiendo caras, una solución es, por ejemplo, mover un poquito las caras para que el algoritmo dice ser capaz de identificarla, sé que uno está así o así. ¿Okay? Y lo otro, que es lo que hemos hablado durante el curso, es que se tiene que usar un conjunto de datos distinto, que sea totalmente distinto, para evaluar el modelo. Eso quiere decir que si yo estoy generando datos, aumentando mi conjunto de datos artificialmente, no puedo utilizar datos aumentados artificialmente para evaluar mi modelo, porque eso ya pueden haber sido vistos por el modelo, aunque sea un poquito rotado o lo que sea. ¿Ya? Entonces eso, tienen que tener cuidado, tienen que saber lo que están haciendo. Estos modelos no son cajas negras, ¿ya? Pues, son muy poderosas, pero al mismo tiempo tienen que saber lo que están haciendo para que sus resultados, cuando ustedes terminen de escribir el paper o presenten sus resultados frente a la Coca-Cola o lo que sea, para que sepan qué exactamente está haciendo su modelo.
algunas herramientas de Deep Learning. Yo comencé personalmente con Theano, ¿ya? Que lamentablemente ya no tiene soporte, así que como que ya me quedé en el pasado. Está también Café, en esos tiempos también funcionaba Café, que era una interfaz más simple. Hoy en día la mayoría de la gente está usando TensorFlow. TensorFlow son los paquetes de Deep Learning de Google, ¿ya? Pero yo les recomiendo que si se van a meter por primera vez, que comiencen con Keras. Keras es una interfaz de muy alto nivel para TensorFlow. Entonces es muy fácil programar una red neuronal con Keras, ¿ya? Una vez que ya sepan lo que están haciendo con Keras, yo les recomiendo bajar un poco a TensorFlow porque tiene herramientas muy interesantes para visualizar los datos, para entrenar, y etcétera, etcétera. Entonces ahora les quiero hablar un poco de aplicaciones en astronomía. ¿Cómo se hicieron famosas las redes convolucionales o Deep Learning en astronomía? Fue a partir de este problema. Entonces a la gente de Galaxy Zoo, ¿todos conocen lo que es Galaxy Zoo? Que levante la mano que no sabe lo que es Galaxy Zoo. Ok. Galaxy Zoo es un sistema online donde te van mostrando galaxias reales del Sloan y tú como persona natural puedes ir y etiquetarlas. Y te empiezan a preguntar, ¿es esto una galaxia elíptica? ¿Es esto una galaxia espiral? Y tú la vas etiquetando, ¿ya? Y ha sido muy exitoso porque se han obtenido etiquetas de millones de galaxias gracias a miles de voluntarios que han estado etiquetando galaxias y a nivel mundial. ¿Okay? Entonces Galaxy Zoo tenía todo este conjunto de imágenes etiquetadas y creó un challenge, que es un desafío, y que básicamente dijo, quiero que me adivinen cuál es la etiqueta de esta galaxia dado la imagen, solamente la imagen, ¿ya? Y el ganador fue Sander Bieleman, que publicó su paper en 2015, el concurso fue el 2014, y usó redes neuronales convolucionales, ¿ya? Y en realidad usó una variante de ellas que son las redes convolucionales que son invariantes a la rotación, ¿ya? Que fue una idea que él tuvo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tengo que admitirles, yo competí y yo asumía que me iba a ir muy bien y me fue muy mal. ¿Por qué? Porque todos los algoritmos que hubo como una distribución bimodal de los resultados y los mejores resultados fueron todos usando Deep Learning. Entonces ahí yo me llamó la atención y dije, ¿qué es Deep Learning? Y empecé a ver en detalle qué es lo que era, ¿ya? Como les dije, bueno, está el caso de Sander Bieleman, y entonces nosotros, el mismo año, o sea, después de que vimos que esto funcionó, aplicamos el mismo modelo a galaxias del Hubble, ¿ok? De Candles en particular, galaxias de alto redshift, ¿ya? Y los resultados fueron impresionantes, nosotros no podíamos creerlo, creíamos que estábamos haciendo algo mal. Nosotros con nuestros métodos antiguos, que lo habíamos estado tratando de hacer, llegábamos como a un 20% de error. Usando Deep Learning llegamos a un 2% de error en la clasificación. Y eso quiere decir, yo antiguamente lo que hacía era calcular el radio de la galaxia, calcular el índice de Cersei, calcular, no sé, la distribución de luminosidad, y a partir de eso entrenaba algún, no sé, support vector machine o random forest o lo que fuera, ¿ya? Pero haciendo eso, yo primero tenía que determinar los atributos. Deep Learning, si se fijan, determina automáticamente los atributos, ¿ya? Y además da un resultado mucho mejor. El modelo que publicamos en el 2015 tomaba como una semana en entrenar. Después, el 2017, también se hizo una clasificación de galaxias en el radio por Anian y Torat. ¿Qué otras cosas se han hecho con Deep Learning en astronomía? La detección de transientes, eso yo también es algo en lo que yo trabajo. El 2016 publicamos el primer paper. El objetivo de esto es que yo tengo dos imágenes de surveys en distintos tiempos, de la misma zona del cielo, resto las imágenes, y lo que estoy tratando de buscar es algo que estaba en la imagen nueva, pero que no estaba en la anterior. Entonces, si yo la resto, debiese aparecer algo como un puntito, ¿ya? Que es básicamente una supernova. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue, nosotros antiguamente estábamos usando un random forest, y lo que hicimos en 2016 es, usamos un algoritmo de Deep Learning, ¿ya? Y en realidad nos dio más o menos parecido a lo que daba el random forest,
para serlo honesto, era un poquito mejor, pero muy poquito mejor, o sea, no, nada muy significativo. Pero la gracia era que no teníamos que calcular los atributos. ¿Okay? En el Random Forest teníamos que calcular como 50 atributos desde la imagen. ¿Ya? Pero el 2017 lo que hicimos fue incluimos la invariancia rotacional, y esto lo aplicamos sobre datos reales de DECAM, y resulta que ahí nos dio mucho mejor, aplicando la invariancia rotacional, que es ese truco que yo les he dicho que había aplicado Sander Dineman, que en ese entonces no era tan difícil de implementar, hoy en día es mucho más fácil. Fuimos capaces de disminuir la tasa de falsos negativos a 1/5. O sea, nosotros éramos capaces de distinguir 5 veces más transientes que antes. ¿Okay? Y en particular, acá lo que estoy graficando es la razón señal a ruido en el eje X, y esta es la distribución de objetos reales que habían, de candidatos, y el Random Forest, ¿ya? Perdía todos los objetos a baja razón señal a ruido. ¿Ya? Pero nosotros con la red convolucional encontramos todo eso, encontramos muchos más objetos a baja razón señal a ruido, que son objetos muy interesantes, porque son objetos muy débiles. En el 2017, también ahora hace poco, hicieron un Single Epoch Supernova Classification. Entonces la idea era que en realidad no es tan Single Epoch, tengo que hacer el disclaimer, pero básicamente en una noche observaban un transiente y lo observaban en distintas bandas. ¿Ya? Entonces por eso no es Single Epoch, porque no eran todas las bandas al mismo tiempo, era una en un momento, otra en otro y en otro. Y a partir de eso entrenaron un modelo de redes convolucionales y obtuvieron mejores resultados que usando una sola banda. También, ahora hace poco salió un paper de Wright et al, que esto es básicamente la gente de Galaxy Zoo, que también para detectar transientes empezaron a usar los datos y además las etiquetas de los humanos. Entonces crearon un modelo mixto. Entonces decían, presentaban los objetos, presentaban los objetos a los humanos y los humanos eran capaces de decir, y de acuerdo a lo que decían los humanos, era lo que clasificaban. Y muchas veces los humanos se equivocaban y la red sí le apuntaba. Entonces por eso mejoraron ambos. ¿Okay? Y lo otro que también está muy de moda es usar redes recurrentes. ¿Se acuerdan de las redes recurrentes que yo les he dicho? ¿Sí? Para ir clasificando un transiente a medida que te van llegando los datos. Entonces te van llegando, es lo mismo que si yo estoy prediciendo el texto. Te van llegando los datos y a medida que tú vas llegando, te van llegando los datos, tú vas prediciendo qué tipo de objeto es. Entonces acá lo que estoy mostrando es una supernova de tipo 1A, y esta es la probabilidad de que sea supernova de tipo 1A en función de los datos. Y se fijan, a medida que te van llegando los datos, de repente, ¡pum!, te dicen, sí, esto es una supernova. ¿Okay? Se está usando también ahora para ondas gravitacionales, desde dos puntos de vista, directamente desde la señal de la onda, tratando de encontrar el flujo de la onda, ¿okay? Pero también a partir del espectrograma. ¿Okay? Entonces, esto es una señal, una dimensión, esto es una imagen. Eso es algo que se hace mucho en Deep Learning, que es tratar de transformar una señal en una imagen. Y al hacer eso, tú puedes utilizar una red convolucional sobre la imagen. Esto es algo que es muy interesante, que es utilizar las GANs. ¿Se acuerdan que yo le hablé del modelo de adversarios? ¿Sí? Y se usa para hacer deconvolución. ¿Saben lo que es deconvolución? Deconvolución es básicamente tú tienes una imagen de baja resolución o varias imágenes de baja resolución y trata de encontrar una imagen de alta resolución. ¿Ya? Entonces lo que ellos hacen es que al generador, esto es lo que hacían, tenían una imagen real, ¿ya? La degradaban, la pasaban por el generador y el generador la reconstruía y después el discriminador trataba de ver si es que era la imagen real o la reconstruía. ¿Ya? Entonces el generador estaba tratando de engañarlo y decirle, esta es una imagen real que yo reconstruí, ¿ya? Y el discriminador está diciendo, no, esta no es una imagen real. ¿Ok? Estos son algunos resultados de eso.
Esta es una imagen original. ¿Se ve bien o no? ¿Sí? Esta es una imagen degradada, o sea, le pasaron una PCF, le metieron ruido. Esta es la reconstruida y esta es la deconvolucionada con un algoritmo de convolución estándar del estado del arte. ¿Okay? Entonces, si se fijan, esta se ve mucho más parecida a la de allá, ¿cierto? Pero tiene un problema. ¿Quién adivina cuál es el problema? ¿Por qué yo no usaría esto? ¿Lo pueden ver o no? A lo mejor no se ve. Pero inventa estrellas. Estas estrellas no existen en la imagen real. ¿No ven? Aun cuando esta parte de acá se ve más o menos parecida, incluso acá, pareciera que ahí hay un punto brillante que no estaba acá. ¿Ok? Pero yo encuentro que la idea es buena, pero yo creo que le falta un poco más para llegar a ser utilizable. Lo otro que han usado es para generar imágenes de diferencia. Entonces yo paso dos imágenes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las imágenes de diferencia para los transientes? Yo le paso dos imágenes y creas una red que te genera la imagen de diferencia. Entonces lo que hace esto es que agarra estas dos imágenes, las codifica, o sea, le disminuye la dimensionalidad, y después las decodifica en esta imagen. ¿Okay? Ahora yo quiero hablarle un poco de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Que nosotros lo denominamos ALERCE, que es Automatic Learning for the Rapid Classification of Events, y que estamos usando toda esta herramienta de redes convolucionales para eso. Entonces, ¿qué es lo que es ALERCE? Bueno, nosotros partimos con HITS, que es el High Cadence Transient Survey, y analizamos las imágenes de DECAM en tiempo real y encontrábamos supernovas. Eso quiere decir que nosotros más o menos generamos como 0,1 millón de alertas por noche. Más adelante viene CTF, no sé si todos lo conocen, Swiki Transient Facility, que va a generar aproximadamente 1 millón de alertas por noche. Y finalmente vamos a tener el LSST, no sé si alguno lo conoce. ¿Lo conocen? ¿Sí? Que va a generar como 10 millones de alertas por noche. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es crear este sistema que va a agarrar estas alertas, va a tomar estas alertas y las va a rankear en términos de qué tan importante es hacerle el follow-up. Entonces, nosotros vamos a decir esta alerta que generó el LSST, es súper importante que la sigamos ahora porque si no la vamos a perder, entonces tenemos que buscar un espectrógrafo especializado para que la siga. ¿Ya? Entonces, dentro de esto está lo que yo le había hablado antes, que es la detección de transientes. Esta es la red que nosotros usamos. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos estas imágenes, teníamos 4 imágenes, las rotábamos 4 veces y las pasamos a través de nuestra red convolucional. Estas redes convolucionales son exactamente la misma cada una, ahí viene el truco de cómo se hace esto. Y después las pasamos por una red fully connected. ¿Okay? Y como les había contado antes, usando este método, nosotros somos capaces de disminuir a 1/5 los transientes que hubiésemos perdido. Nosotros después extendimos esto a SUDARE, que es un survey de supernovas, pero en el infrarrojo. ¿Okay? Y el mismo modelo que nosotros teníamos, lo extendimos a datos en el infrarrojo. Utilizamos exactamente el mismo modelo. ¿Ya? Y por supuesto, no sé si ustedes saben, pero los datos en el infrarrojo son mucho más difíciles que en el óptico de tratar. Los niveles de ruido son muy distintos. Y estos son más o menos los datos que nosotros teníamos. Entonces estos eran como los artefactos que producía el telescopio. ¿Ya? Y estos son transientes reales que nosotros simulamos en la imagen. ¿Ya? Y utilizando eso, entrenamos el modelo y lo entrenamos en distintos filtros, en Y, en J y en H, y esto es más o menos lo que nosotros llegábamos. Entonces, en términos de exactitud, o sea, de cuánto le apuntábamos realmente, llegábamos entre un 87 y un 90%. En términos de precisión, bueno, eso lo podemos ver después si es que tienen dudas, yo se los puedo mostrar más en detalle. Pero en la práctica esto estuvo funcionando en tiempo real durante aproximadamente un mes. Y esto, los transientes los rankeábamos en términos de la probabilidad de que fuese un transiente y lo enviábamos a una página web, que la página web te mostraba los transientes, las curvas de luz y todo eso, y uno podía decir, en general, uno lo podría haber hecho en la misma noche, pero no lo hacíamos la misma noche, lo hacíamos el otro día.
podía haber detectado donde había una explosión de una supernova. ¿Okay? Ahora, estos son resultados de cómo, de lo que obtuvo en el caso de Suárez, cuáles eran los que nos equivocábamos. Entonces estos son falsos negativos, estos son cosas que realmente eran un transiente y que nosotros los perdimos. ¿Ya? Y estas son cosas que son falsos positivos, que no eran transientes y que nosotros creímos que, o nuestro modelo creyó que sí eran transientes. Entonces, si se fijan, igual es muy difícil, porque estos objetos de acá eran negativos, pero se ven muy parecidos a lo que es una supernova. ¿Okay? Y estos modelos de acá, ¿qué es lo que pasa? Que acá, además de haber explotado una supernova, hubo una mala resta en las imágenes. Y las malas restas, en general, los modelos el modelo tiene que asumir que no es un transiente. ¿Okay? Les quería mencionar también que hay un demo de Deep Hits, ¿ya? Que está en ese GitHub y que ustedes pueden descargarlo, es público, pueden descargarlo y pueden jugar a que fuesen hits, a que fuesen Deep Hits. Está hecho en Keras, es una versión minimalista del modelo, en términos de que, por ejemplo, no utiliza la invariancia rotacional, o en términos de que trabaja sobre un conjunto de datos limitado. Todos los datos de Deep Hits son públicos, ¿ya? Pero son muchos. Entonces, para que corran esto en su Jupyter Notebook, van a necesitar un conjunto de datos más limitado. Entonces, yo les recomiendo, si les interesa, pueden ver eso. Si tienen alguna duda, me pueden escribir y yo feliz les ayudo. Entonces, en resumen, Deep Learning es una herramienta muy poderosa para el procesamiento de datos, no solo imágenes, puede servirte para series de tiempo, puede servir para miles de cosas. Pero tiene, y que puede abordar muchos problemas. ¿Okay? Entonces pueden abordar problemas, como les decía, de series de tiempo, imágenes, etc. También les muestro que les conté un poco acerca de Alerce, donde nosotros estamos implementando todo este tipo de herramientas, dentro de otras más. O sea, esta es una de las patas de Alerce, pero Alerce tiene otras herramientas que estamos implementando, en particular de Machine Learning. Les mostré también Deep Hits, que es como nuestro modelo para detección de transientes y que tiene una versión pública que ustedes pueden usar. De hecho, el código de Deep Hits es público, pero está hecho en Theano. ¿Ya? Entonces, por eso les recomiendo que vayan a la demo primero. Y todo esto es flexible. Entonces, si se fijan, nosotros habíamos generado nuestro modelo para datos de DECAM, pero después lo aplicamos en el infrarrojo. Entonces, pues, los modelos son extensibles de un lado a otro. Y lo otro que nosotros estamos muy felices de ayudar a quien sea que esté interesado en desarrollar este tipo de herramientas y en darle soporte. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, usar Deep Hits para algo, nosotros estamos felices de ayudarlo a entrenar modelos, les vamos a decir, mándame los datos y yo te lo entreno un modelo y te lo devuelvo y te enseño a usarlo y cosas de ese estilo. ¿Okay? Eso, muchas gracias. Acá están los GitHubs. Este es el GitHub de Deep Hits, pero que está implementado en Theano. Y esta es la red convolucional, el mismo modelo de Deep Hits, pero implementado en Keras, con un backend de TensorFlow. Eso. Gracias.